Vamos a comenzar con nuestra clase del día de hoy. Déjenme compartirles la pantalla de las diapositivas del día de hoy. Ya, ya. Ahora sí. Nuestro tema del día de hoy es la clasificación de las procariotas. Es un tema bastante interesante, no se asusten, no es nada complicado. Vamos a comenzar leyendo este índice y me va a ayudar Brian, por favor. Todo mis. La clasificación de las procariotas, que incluyen bacterias y arqueas, se basa en una variedad de características como la estructura celular, celular, la com- composición de la membrana celular, el metabolismo y las secuencias genéticas. La secuencia genética. Muchas gracias, Brian. Exacto. Ok. Eh, Aún no vamos a ver ese video. Exacto. Básicamente de eso se trata la clasificación de las procariotas. Vamos a hablar qué incluyen, cómo es su estructura, su composición, qué células, qué moléculas tienen. Ya. Vamos a adentrarnos un poquito más. Ok, las bacterias, para comenzar, las bacterias son microorganismos unicelulares que carecen de núcleos. Quiere decir que no tienen núcleo. El material genético se encuentra ubicado en el libre del citoplasma. Este grupo se conoce también como el reino Monera y se clasifica en dos grupos. Y aquí es donde vamos a hablar de la clasificación de las arqueas. La clasificación actual de las arqueas se basa en el análisis de las secuencias de los nucleótidos del ARN ribosómico y en otras evidencias moleculares como la composición química de su pared celular. En términos taxonómicos, las arqueas actualmente se dividen en dos filos. Por favor, ¿me recuerdan cuáles eran los filos, María José? El núcleo, no, mía. Ok. ¿Alguien más que me pueda ayudar con la respuesta? ¿Se acuerdan de qué trataba esto de los filos? Ya, ok, no se preocupen. Esto de los filos, acuérdense que era más o menos como la estructura, las características que iban, reino, filo, origen, ya, es más o menos como la familia. Entonces, se caracteriza en dos filos, que es la crenarqueota y la euriqueota. La crenarqueota son principalmente células procariotas que son termofilos, es decir, que crecen en temperaturas muy altas o muy bajas. No puede haber un término medio, tienen que ser muy altas o muy bajas. La temperatura óptima para muchas arqueas es mayor de 80 grados centígrados. También suelen encontrarse en fuentes termales, en donde las temperaturas están cercanas a los 80 grados, que es lo que se pide, lo que ellas soportan. Y la acidez extrema. Valores de pH entre 1 y 2 que son bastante altos también, se encuentran en zonas volcánicas bajo o incluso bajo el mar. Hay un lugar bajo el mar que es totalmente oscuro y ese lugar también se dice que es muy frío y obviamente en un volcán eso es absolutamente caliente. Ahora, en cuestión de las euriquerota, estas son también procariotas. También son procariotas que habitan en ambientes extremos.
Este grupo incluye halofilas y termofilas extremas. Y también otro tipo de procariotas que son las procariotas metanógenos. Las halofilas habitan en lugares con alta concentración de sal, como el Mar Muerto. ¿Alguno de ustedes ha escuchado hablar sobre el Mar Muerto? Disculpe, se me fue el internet. Ok, Matías. ¿Alguno de ustedes ha escuchado hablar sobre el Mar Muerto? ¿No? Ya, ok. El Mar Muerto. Al último les doy ese dato. Es un dato muy interesante. Las termofilas requieren temperatura por encima de los 80 grados, no como las otras que tiene que ser exactamente los 80 grados. Estas piden algo que sea encima de los 80 grados centígrados. Y las metajoneas o productos de metano viven en ambientes donde no hay oxígeno, como aguas residuales de pantano y el tracto digestivo de algunos animales. Em, Son anaeróbicos, esto quiere decir que mueren en presencia de oxígeno. Si hay oxígeno, ellas se mueren. Ellas viven en lugares donde están, digamos así para hacerlo muy fácil, en un charco de lodo. Ahí no hay presencia de oxígeno, no hay presencia de vida. Simplemente es un charco que no tiene vida, ni siquiera el agua surgió de manera natural, simplemente se fue haciendo, que porque los carros pasaban y les cayó agua encima. Por eso. Ya. Ok, vamos a ver el video que les tengo preparado sobre este tema. Asimismo, sobre la clasificación de las arqueas. ¿Sí lo pueden visualizar? Sí, Sí, Miss. Ya, ok. Vamos a ver el video. Presten mucha atención. ¿Alguna vez has imaginado cosas con la voz de un tráiler de película? Ya sabes, esa voz dramática que te ordena escuchar y estar intrigado que aparece en algunos avances de películas. Creemos que podría funcionar muy bien para la biología. Un ejemplo. Punto. En un mundo, sin oxígeno, una pequeña célula de levadura servirá. Fermentación. Ok, dime, ¿eso no te hace querer aprender al menos un poco sobre la fermentación? Si es así, tenemos un video sobre eso y sobre la levadura, que es un hongo que puede hacerlo. Pero, ¿sabes cuál sería el mejor tema para un tráiler de una película interesante? Arqueas. Porque son probablemente algunos de los organismos unicelulares más emocionantes que existen, y muchos de ellos también pueden vivir en ambientes extremos. Por extremo, me refiero a pensar duro pero luego más duro. Zonas con temperaturas extremas o altos niveles de sal. Aunque debo señalar que las arqueas no son los únicos extremófilos, las bacterias también pueden ser extremófilas. Es interesante porque cuando comencé a enseñar, era común llamar a las arqueas como arqueabacteria. Pero ese es un término obsoleto porque arqueas no son bacterias. Ahora tienen algunas cosas en común con las bacterias. Ambos son unicelulares. Ambos son procariotas por lo que no tienen núcleo y tampoco tienen orgánulos unidos a la membrana. Ambos tienen material genético y citoplasma y ribosomas. Tanto las bacterias como las arqueas se pueden clasificar como autótrofas o heterótrofas y ambas realizan fisión binaria para reproducirse. Aún así, bacteria y arquea son dos dominios completamente diferentes en el sistema de tres dominios. Esa es una gran separación. ¿Qué los hace diferentes? En el sistema de tres dominios tienes el dominio bacteria, el dominio arquea y luego el dominio eucaria que tiene todos los eucariotas, plantas, animales, hongos, protistas. Entonces, veamos las diferencias entre bacteria y arquea. La estructura de la membrana es diferente. Recuerda que todas las células tienen una membrana, es realmente importante para la homeostasis. Si echas un vistazo a nuestras sugerencias de lecturas adicionales, también puedes explorar cómo la química de la membrana celular del dominio arquea es diferente. Un ejemplo es que las membranas de arquea normalmente contienen enlaces éter en lugar de enlaces éster. Encontraría enlaces éster en las membranas de bacteria y eucaria. Algunas arquea tienen una monocapa lipídica en lugar de una bicapa. Resulta que una monocapa, así como algunas otras diferencias estructurales de las membranas de arquea, pueden ser útiles para sobrevivir en ambientes extremos. También encontrarás una pared celular única en arquea. Recuerde que encontrará paredes celulares en bacterias y también las encontrará en arquea. Las paredes celulares de la arquea pueden ser muy diversas pero no tienen este gran polímero llamado peptidoglicano.
Encontrará peptidoglicano en las paredes celulares de las bacterias gram positivas y gram negativas. Si bien la arquea también puede ser técnicamente gram positiva o gram negativa, la mayoría de las arqueas se tiñen como gram negativas, arquea no tiene el peptidoglicano. Aunque arquea puede tener pseudopeptidoglicano, lo cual es un poco confuso, pero tiene una química diferente. Como todos los organismos, arquea tiene material genético. Al igual que las bacterias, el ADN de arquea generalmente se organiza en un círculo. Aunque mientras que las bacterias tienden a tener un origen de replicación, arquea tiende a tener varios. Al estudiar la genética de arquea, es interesante que ahora los científicos encuentren más similitudes entre la genética de eucaria y arquea que entre arquea y bacteria. Entonces, en general, estas fueron solo algunas comparaciones de arqueas con bacterias. Tenga en cuenta que la mayoría de las arqueas no se pueden cultivar en el laboratorio. Esto se debe a que se desconoce mucho sobre el tipo de medio que necesitan para crecer o los nutrientes o los controles ambientales para cultivarlas en el laboratorio. Aunque, ese es un desafío común para bastantes tipos de bacterias también. Antes de irnos, quiero mencionar. Entonces, ese fue el video de la clasificación de las arqueas. Vieron que tiene muchísimas características y es diferente a lo que es una bacteria. Entonces, chicos, ya les voy a dar el dato sobre el Mar Muerto. Es algo que yo considero que ustedes tienen que saber y también tiene que ver mucho con nuestra clase porque aquí viven muchas bacterias arqueas y ustedes aquí con la lectura se van a dar cuenta del por qué. Voy a compartir la pantalla. Listo. Vamos a comenzar leyendo desde aquí. ¿Me va a ayudar, por favor, Brittany Ceballos? Mm, El Mar Muerto es famoso desde su aparición en varios pasajes de la Biblia. El motivo principal es que presenta una elevada cantidad de sal que favorece que los objetos floten sobre sus aguas, el lugar donde se sitúa el Mar Muerto, entre las fronteras de Israel y de Jordania, más de 400 metros por debajo del nivel de mar está hecho. Además, lo convierte en punto más bajo de la tierra. Es tan salado porque no poseen desagüe, lo cual implica que la evaporación es la única salida del agua, quedando tan solo los minerales y las sales. Ok, muchas gracias, Brittany. Exacto. El Mar Muerto es uno de los mares más antiguos, ya que se menciona incluso desde los años de Cristo. Y sí, es un mar donde casi no hay mar. Se llama el Mar Muerto porque es tan salado que no posee agua. Su arena, por así decirlo, es totalmente sal. Son cristales inmensos de sal. Ahora me van a ayudar leyendo las características y curiosidades sobre el Mar Muerto. La primera característica, por favor, Fernanda, ¿me ayudas leyendo la primera característica? El lago más salado del mundo, donde solo algunos organismos microscópicos han conseguido sobrevivir a eso del sal. Exacto, a ese exceso de sal. Aquí estamos hablando de la bacteria arquea, una de las que puede sobrevivir en este organismo. Ahora, por favor, Matías, si puedes leer, me ayudas leyendo la segunda. Yo, Matías Cabrera o el otro. Matías Cabrera, sí. Ya. 2. Es casi 9 veces más, 9 veces más salado que cualquier mar del planeta. Gracias, Matías. Por favor, Brian Arce, ¿me ayudas leyendo la tercera? Las dimensiones del Mar Muerto son unos 70 kilómetros de largo y 18 kilómetros de ancho. Se extiende sobre el valle del Jordán. Muy bien, gracias. Valentina, ¿me ayudas leyendo?
Cualquier persona puede flotar en esta agua. Gracias. María José, por favor, ¿me ayudas leyendo? Es un sanitario natural. Allí se aplican tratamientos a personas enfermas que se pueden favorecer de las características únicas de ese mar. La baja composición de rayos UV de la radiación solar, los minerales del agua y la poca concentración de alérgenos en la atmósfera. Exacto, muy bien. Exacto. Muchas gracias por ayudarme con la lectura. Exacto. Como se pudieron dar cuenta, no todos los organismos, incluidas células y bacterias, pueden vivir en este mar, que es el mar muerto, pero la arquea es muy, muy fuerte. Tiene que vivir en tantos climas extremos que puede llegar a vivir. Es casi su hábitat, el mar muerto. Ahora sí, muchachos, seguimos con las diapositivas. Ya. Matías, claro que sí. Puedes dirigirte al baño, no te preocupes. Ah, ok, sigamos. Estos son las bacterias según su forma, lo que estamos viendo en la diapositiva. Es la clasificación más antigua y agrupa a las bacterias en 4 grupos: los cocos, los bacilos, los espirilos, las espiroquetas y los vibriones. La clasificación por forma atiende a un carácter morfológico, es decir, vamos por formas y características que se pueden ver a simple vista. Me van a ayudar leyendo más información sobre esto. Los cocos, me va a ayudar leyendo, por favor. Mario Moreno, ¿me podrías ayudar leyendo? Listo. Nicole López, ¿me puedes ayudar leyendo? Listo. Ok, está bien. Muchachos, recuerden que tenemos que tener prendidas las cámaras y que a los llamados hay que atenderlos porque son participación en clase. Si alguna vez se caen en algún examen, en alguna lección, en alguna tarea, todo esto nosotros los profesores anotamos. Y esto les va a ayudar muchísimo para recuperar puntos. Si alguna vez necesitan alguna ayudita en alguna tarea, en algún examen, un puntito, esto les va a ayudar. Pero si ustedes no colaboran, va a ser más complicado. Así que por favor me vuelve a ayudar Valentina con la lectura de los cocos. Se presenta forma esférica ovoide y son anaerobios estrictos, es decir, no pueden vivir sin oxígeno. Cuando se agrupan de forma lineal, reciben el nombre de streptococcus. Muchas gracias Valentina. María José, por favor, bacilos. Tienen forma de bastoncillo cuando se agrupan dos. Se llaman diplobacilos y cuando forman cadenas se denominan estreptobacilos. Este tipo de bacterias pueden encontrarse en diferentes ambientes. Muchas gracias María José. Espirilos, por favor. Fernanda. Son bacterias genetivas que se caracterizan por tener forma helicoidal, similar a los bacilos. Por presente flagelo, algunas pueden causar enfermedades como la Klebsiella y es muy patógena. Muchas gracias. Y por último me va a volver a ayudar Brittany Ceballos con las espiroquetas. Tienen apariencias largadas y enrolladas o helicoidal. Son bacterias negativas que se distinguen por presentar flagelos especializados que se denominan filamentos axiales, gracias a los cuales se mueven. Muchas gracias, Brittany. Exacto.
Esta es la clasificación de las bacterias y esta es la clasificación más antigua que se hay. Actualmente no hay una un poquito más actual que les diga, sí, en concreto, esta es la adecuada. No, ya que esto es muy, muy difícil de observar, de visualizar y sobre todo de comprobar. Ok, muchachos, ahora vamos a hablar de la clasificación de los protistas. Vamos a cambiar de diapositiva. Ya, vamos a hablar de la clasificación de los protistas. Estas son El término protista significa criaturas primitivas, es decir, de hace muchísimos años, y describe a organismos unicelulares. Estas son células eucariotas que viven con diferentes características, a lo que se les complica un poquito su clasificación, pero van en línea evolutiva de los seres vivos que comparten características con los reinos animal, vegetal y fungi, que recuerden que, que el reino fungi son el reino de los hongos. Hablando de los protistas o protocistas, estos incluyen un conjunto de seres vivos que son eucariotas y también son de una difícil clasificación por sus características y no se han podido incluir en otros reinos. Los protozoos. Estos son protistas unicelulares que son similares a los animales. En su mayoría poseen nutrición heterótrofa, pueden obtener su alimento como depredadores de bacterias y otros protozoos, o mediante de la ingesta de materia orgánica en descomposición, es decir, son carroñeros. Carroñero significa cuando no pueden conseguir por sí mismos su comida y simplemente esperan que alguien más deje las sobras. Ok, ahora las algas. Vamos a hablar de la clasificación de estas. La clasificación de las algas, que es lo que están viendo en la diapositiva. Estas incluyen especies unicelulares como las diatomeas y multicelulares como la laminaria, es una alga que puede alcanzar varios metros de longitud. Algunas presentan pigmentos como clorofilas, fisoteneras, fisiocinas y fucsitinas. La presencia de otros pigmentos y algunas características en la pared celular que han permitido que se agrupen, como se muestra a continuación, que es la imagen que está viendo. Podemos ver que hay varios tipos de algas, incluso unos que están... Estas imágenes la mayoría son por microscopio, ya que a simple vista no se puede ver. Uno dice, ay, sí, yo voy a la playa y veo una alga que es una ramita verde y ya. No, no es así. Hay muchísimo más allá que pueden ver que hay algas dinoflageladas, eugleinoides, diatomeas, clorofitas, rodofitas y feofitas. Estos son los distintos tipos de algas que hay. Como pueden darse cuenta, son tantas que cambian la forma, el color, la forma, y no solo hablo de la forma en sí, sino que por dentro también. Algunas son con células largas, otros con células redondas, otros con células que parecen pompones. Entonces, vamos por último a hablar sobre los mohos. Ok. Por último, vamos a hablar sobre los mohos, que el moho es lo que le sale a la fruta e incluso a la pared cuando pasa por un proceso de ya descomposición e incluso a la ropa cuando está húmeda por mucho tiempo le sale moho. Estos son protistas que a simple vista son similares a los hongos, pero no son lo mismo. Sin embargo, gracias a sus características bioquímicas de su pared celular que no tiene quitina, se distinguen en tres grupos de mohos dentro de los protistas, que son los mixometos, los acrocimesos, los omicimetos. Son hongos que se caracterizan por una ausencia de la pared celular y pasan la mayor parte de su ciclo vital como células, que son células individuales. Y todos estos hongos producen una sustancia llamada acricina. Esta sustancia es bastante dañina, bastante perjudicial. Si alguno de ustedes llega a ingerir esta sustancia, podría ser incluso mortal. Entonces, chicos, ya saben, si tienen alguna pregunta, la van a poner en el chat. Si tienen alguna pregunta, por favor, la ponen en el chat. Y si no, podemos seguir para para explicar los deberes. Ya, no hay ninguna pregunta.
Ok, listo. Listo, muchachos. Ahora sí vamos a explicar, como ya saben, ustedes tienen dos tareas cada día, tienen dos tareas cada día y hoy no es la excepción. Muchísimas gracias, les quiero dar las gracias por ser unos chicos tan cumplidos, cumplen con la tarea a tiempo y de verdad yo valoro mucho su esfuerzo. Revise su tarea con mucha cauteleza para ver, y si tienen algún error pequeño, no se preocupen, eso yo les digo. Tienes 10, pero por favor, mejora tal cosa, para que la próxima tarea sea completamente 10 y no haya ninguna observación. Ahora sí, vamos a compartirles la pantalla. Ya. Tenemos la clase del 16 de mayo. Ya. Les voy a mostrar la tarea 1 y en un momento les habilito la tarea 2. Pero ya saben, las dos tareas están hasta las 10 de la noche. Tengan muy pendiente eso para que no, ya, para que no se atrasen, muchachos, y no presenten la tarea atrasada, ya que al menos conmigo no es tan complicado, pero he visto que con otras profesoras sí se les está haciendo un poquito complicado esto de los deberes atrasados. Entonces, muchachos, por favor, sean bastante cumplidos, aunque por el momento la mayoría está haciéndolo. Y si no hay ninguna pregunta, por lo que veo en el chat, solo un comunicado de Matías, que me dice que no ha enviado la tarea porque recién se matricula y se está poniendo al día. Y no te preocupes, Matías, si tú puedes enviarme un mensaje por la plataforma diciéndome, Mis, entregué tal tarea de tal día. Un ejemplo, Mis, ya entregué la tarea el 16 de mayo. Yo con gusto voy y te la califico. Y no te preocupes, como recién te matriculaste, tus tareas son calificadas sobre 10. Entonces, eso es todo, muchachos. Muchas gracias. Que tengan una linda tarde. Nos vemos en la próxima clase. Hasta luego. Chao. Chao, Miss.